Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, agradecidísima de poder estar acá. Al contrario, agradecido yo. Y además muy impresionado porque eres una cosa rara, Gloria. Eres una pensadora liberal hasta las últimas consecuencias y eres una estrella de rock. Tienes un público muy numeroso, muy internacional y que te adora, ¿no? Sí, ha sido una cosa maravillosa que yo la verdad es que estoy muy agradecida con la vida por haberme podido la oportunidad de hacer lo que hago, y cuando volteo a ver el camino que he podido recorrer, yo siempre pienso así como, bueno, si mañana es mi último día, la verdad es que no tengo nada de qué quejarme porque ha sido un paso maravilloso. Algo has hecho bien. Hay mucha gente que te sigue, que te escucha, que te adora en muchos países. ¿Cómo es que te hiciste tan conocida? ¿Dando conferencias, viajando? Fue poco a poco. Primero en Guatemala yo hacía radio, como mi trabajo así de estudiante. Después me fui a estudiar para especializarme en desarrollo. Quería trabajar en una gran agencia internacional y estudiando me decepcioné de ese mundo porque me di cuenta que en lugar de acabar con la pobreza, la perpetúan para seguir teniendo esos trabajos. Sí, sí. Entonces volví a Guatemala, volví a la radio, pero esta vez mi jefe me dijo así como, mira, con todo lo que has estudiado, yo quiero que hables de eso al aire. Entonces yo le dije, bueno, ¿estás seguro? Porque yo pateo muchos callos. La derecha no me quiere porque no soy conservadora y la izquierda no me quiere porque soy socialista. Me dijo, no me importa, tú dale. Entonces empecé en radio en el 2010 ya con temas más, digamos, puntuales. Pero en una radio de música pop, o sea, no era normal hablar de esas cosas. Y el programa tuvo mucho éxito. Y eso me llevó a otros empleos. Trabajé para un banco como social media manager. Ahí le aprendí el tejimaneje a las redes sociales. Trabajé en compañías de teléfono celular. Me di cuenta del poder del teléfono como un gran profesor para el siglo XXI, más que los sindicatos de educación. Y poco a poco todo eso me fue haciendo formar una línea de pensamiento que cuando me invitaron a España a un congreso interamericano, pues yo pedí la palabra y mi propuesta fue para mí bien sencilla. Usemos la tecnología para desmantelar las mentiras y las farsas del populismo. Y expliqué un poco pues lo que los gobiernos deben hacer y lo que no. Regresé a Guatemala, pensé, bueno, un congreso más de esos internacionales. Pero ese discurso te hizo famosa. Ajá, en ese discurso, o sea, yo llegué de regreso a Guatemala y a los 2 meses lo subieron en YouTube. Y de la nada yo llegué un lunes a la oficina, yo trabajaba en un movimiento cívico y el teléfono no paraba de sonar. Y en eso llamadas de Argentina, de Chile, de Venezuela, de aquí en Miami. Y yo como, ¿qué está pasando? ¿Qué año fue eso? Eso fue 2014. Hace 5 años. Hace 5 años. ¿Cuántos espectadores tiene a día de hoy ese discurso en YouTube? Uy, más de 20 millones. ¿20 millones? Sí. Lo que pasa es que lo han subido en portugués, con subtítulos en inglés, en varios canales. Sí. Es increíble. ¿Qué población tiene tu país de origen, Guatemala? 16 millones. Claro. Claro, o sea que le ha ganado a Guatemala entera esa guerra mediática. 20 millones de personas que te han visto. ¿Y por qué ese discurso pronunciado en España? ¿En qué ciudad? En Zaragoza. Zaragoza. ¿Qué duración tuvo el discurso? 11 minutos. Bien, no fue tan largo. ¿Y por qué ese discurso ha tenido tanto éxito? ¿Qué dijiste allí que ha capturado la imaginación de tanta gente? Pues la verdad es que no lo sé, porque cuando tú comunicas no sabes qué es lo que la gente vuelve suyo, pero por lo que he escuchado es que mucha gente me dice, pusiste en palabras concretas algo que yo venía pensando y que no sabía cómo expresar. Pero he hablado con expertos de viralización y me dicen, si a mí me hubieran traído tu video y me dicen, esto se va a volver viral, yo no lo hubiera apostado, porque es largo para lo que ahora son 2 minutos de atención, no tiene dibujo, no cantas, no canto, no hay dibujitos, no hay cambios de cámara. Entonces me dicen eso. No haces tutoriales de maquillaje, no. Estás hablando de ideas políticas. Entonces esto era improbable que se viralizara. Y no sé quién, me encantaría algún día saber, como cuando dicen el paciente cero, como qué fue lo que lo volvió viral. O sea, no sé. Bueno, tú crees en el mercado y yo también. Es el mercado, es la mano invisible del mercado, de hecho, ¿verdad? Tú hiciste una oferta,
un discurso brillante, liberal, libertario, de 11 minutos, y hubo una demanda completamente impensada para eso, ¿no? Sí. ¿Eso te cambió la vida? ¿Cómo? Sí, muchísimo, porque yo en Guatemala era como, ay, esa loca de la radio que habla de esas ideas tan raras, y de la nada fue como, ay, no, ahora es la loca toda Latinoamérica, ¿qué le pasa? O sea, entonces es bien bonito darte cuenta, te sentís como el Quijote. Claro, la locura se vuelve popular. Sí, sí, y fue... O sea, yo me acuerdo llegar a mi casa y decir, bueno, tengo dos opciones, porque con las cosas virales, pues tú puedes dejar pasar la ola y murió. Sí. O hacer algo por eso. Y cuando me empezaron a invitar a dar conferencias, tuve gente que me dijo, mira, Gloria, en ese entonces yo tenía 29, ahorita tengo 34, me decían, tenés 29 años, probablemente ya diste el mejor discurso de tu vida, te están pidiendo ir a dar conferencias, pero capaz que cuando ya te vean en persona no va a ser lo mismo. Entonces, atenete a eso. Luego tenía a mi papá, que estaba pantérico de ir a Venezuela, y yo, ¿cómo vas a ir a Venezuela? Te van a matar. Y él, que es cubano, entiende muy bien todo eso. Pero yo le dije, mira, papá, si la vida me dio la oportunidad de hablar de esto, yo tengo que ir a Venezuela, tengo que ir a Nicaragua, tengo que ir a Bolivia, porque ¿qué tal si es la verdad lo que dicen las... Yo sabía que no era verdad, pero que toda esa fantasía de que Venezuela es perfecta y que los yanquis la tienen así, sí. Si yo no voy a tener prueba viva. El que no va, no ve. Exacto, el que no va, no ve. ¿Y con qué autoridad moral le voy a poder hablar a todo el continente Pero de algo fuiste así? muy valiente de meterte a la boca de lo... Yo no me atrevo. Sí. Yo no lo he hecho. No me atrevo. Sí, pues yo lo hice en el 2015. La verdad fueron 4 días que yo... En Caracas. En Caracas. Me persiguió el SEBIN, me mandaron gente a callar, claro. Me metí a un supermercado, estos en escasez, con el teléfono aquí prendido, porque si te cachan te vas preso. Sí, sí. Diosdado Cabello me amenazó de muerte, pero lo bonito fue también que una vez en Caracas, cuando a mí me entró el miedo, me acuerdo hablar con mi papá y decirle, me está pasando esto, y ahí mi papá fue, cálmate, todo va a estar bien, mija, vas a hacer lo correcto. Entonces, el paso de mis papás, porque también los dos, mi mamá también, mi abuelo también sufrió el comunismo soviético en Hungría. Entonces, quiera que no, sí, tú sos consciente de lo que estudiaste y te preparaste para esto, pero como todavía sabemos tan poquito de genética, uno también no sabe si lo que uno hace o lo que está destinado es por lo que trae atrás. Sí, siempre hay un mandato genético escondido, yo creo que sí. Ahora bien, esos otros discursos que has dado, viajes y conferencias, se han subido también a las redes, me imagino. Sí. ¿Y han tenido tanto éxito como aquel primero pionero o ya no tanto? Pues no sabría decirte cómo medir eso, porque, por ejemplo... Por número de espectadores. Si es por número, hay videos que han llegado también a millones. Ah, bueno, entonces sí. Y no he como hecho el cálculo, digamos, porque como te digo, la gente lo sube. Cualquier video que pasa de 1 millón de espectadores es un éxito salvaje. Sí. Yo si hago 10.000 espectadores doy una fiesta. Ahí me invitas. No, pues sí, mira, una de las cosas que me reconfirmó, eso fue mi primera visita a Uruguay. Cuando el video se hace viral, yo no conocía nada de Nicaragua para abajo. Lo que sabía era por lo que había estudiado en mi licenciatura, que obviamente te mete en historia de Iberoamérica y conoces de cada país, pero una cosa es lo que lees, otra cosa es llegar al lugar. Correcto. Entonces yo iba en el avión pensando, bueno, voy a llegar a Uruguay, yo vengo de Guatemala, ¿qué sé de Uruguay? Soy refan de la historia de los uruguayos que cayeron en los Andes, de Nando Parrado y de Canessa, que tuve la oportunidad de conocerlo en un avión, eso fue fantástico. Pensabas que nadie te iba a conocer en Montevideo. Exacto, yo dije, bueno, pues si no llega nadie, ya estuvo, pero por lo menos lo intenté. Y estábamos en un teatro en Montevideo y estaba todo oscuro, me acuerdo, yo doy mi conferencia, que ya era una conferencia de 1 hora, y cuando termino prenden las luces y los uruguayos se paran y se ponen de pie y me empiezan a aplaudir, y yo, de verdad, o sea, solo de acordarme se me enchina la piel porque dije, estas son ideas universales. Sí. Estas ideas trascienden nacionalidad, trascienden sexualidad, las cosas que a veces nos limitan. Sí. Se nos olvida que hay ideales que son universales. Sí, yo creo que tú le has dado voz a un montón de gente, millones de personas, ya está demostrado, que tal vez sin saberlo era intuitivamente liberal, no son académicamente liberales, no son intelectualmente liberales. No han leído a Adam Smith o a Keynes o a Friedman o a von Hayek o a von Mises. Sí.
pero son liberales, porque quieren gobernar con libertad su cuerpo y su mente. Y además eres una mujer. Entonces, yo creo que esa combinación es perfecta, ¿no? Porque tú representas a una generación de jóvenes intuitivamente liberales y de mujeres que no se callan más la boca, ¿no es cierto? Sí. Que tienen una opinión, ¿no? Sí. Que tienen un poder y que lo van a ejercer. Entonces, es una maravilla. Lo tuyo es un milagro, es una maravilla. Ay, gracias. Gracias, no. ¿Y a dónde te va a llevar esto? ¿De verdad quieres ser presidenta de tu país? Pues yo quiero ser presidenta si me dejan ser presidente como yo quiero ser presidente. Y eso se oye redictatorial, pero la verdad es que a mí el poder por el poder no me interesa. Bueno, además tienes un poder que quizá perderías si entraras a la política activa. Eso puede ser, o sea, yo también estoy convencida de que una de las razones porque puedo hacer lo que hago es porque Latinoamérica me respalda. Sí. Hay muchos compañeros míos ahorita mismo en Nicaragua, en Cuba, que por no ser conocidos a nivel latinoamericano, sus dictaduras los oprimen, los Sí, torturan, sí. los encarcelan. Entonces, yo sí soy bien consciente de eso. Sí. Bueno, qué maravilla conocerte. Quédate con nosotros hasta el final del programa, por favor. ¿No tienes apuro? No, ¿No hay están nadie? esperando por una cena, pero pueden esperar. Ah, muchas gracias, muchas gracias. A ti. Qué suerte, pues. ¿Quién te está esperando para la cena? Amigos con los que Amigos. mañana tenemos este evento donde vamos a hablar un poco de Latinoamérica. Ya me contarás dónde es eso y cómo va a ser. Sí, claro que sí. ¿Estás contenta Invitado. de estar aquí? ¿Estás cómoda? Muy cómoda. Estoy conversando esta noche, qué suerte la mía, con Gloria Álvarez, una brillante pensadora libertaria, porque hay una señora muy perspicaz que nos ha hecho pensar que es mejor decirle libertaria, no liberal. Aquí en Estados Unidos, si te dicen liberal, Bernie Sanders es un liberal. Sí. Te dicen liberal es que eres de izquierda, ¿no? Sí, sí. En Europa no, en Europa si te dicen liberal es que eres liberal en el sentido de la doctrina clásica liberal. Sí. Bueno, hecha esa salvedad. Ya sabemos por qué has tenido éxito y ya está claro para mí que el éxito nadie te lo ha regalado, ni ha sido casualidad. Es muy merecido, es decir, que Gracias. tienes un talento superior. Quisiera preguntarte sobre algunos conflictos políticos de nuestro tiempo, ¿no? Sí. Venezuela, que tú conoces muy bien, has estado ahí además, ¿no? ¿Tú le ves una salida a eso, Gloria? Yo no quiero desesperanzar a nadie porque yo tampoco soy quien para predecir el futuro, pero el problema es que no estamos tomando las decisiones que deberíamos de tomar para que realmente Venezuela termine como tiene que terminar. ¿Sigues confiando en Guaidó o te ha decepcionado? No, yo siempre fui muy escéptica de la MUD en general. Y de él también. Sí, porque cuando yo estuve en Caracas y conversé con la juventud de la MUD, me dicen, bueno, sí, mira, nosotros aquí nos estamos organizando, entonces cuando nosotros tomemos el poder, la oficina chavista dedicada a la salud va a estar a cargo de él, la oficina chavista dedicada a la educación va a estar a cargo de él. Yo decía, pero No, ¿en serio? sí, el mecanismo y la mentalidad era, si nosotros llegamos al poder, las mismas oficinas y el mismo socialismo que el chavismo ya instauró, nosotros lo vamos a poder manejar mejor porque nosotros sí que no somos corruptos. Pero son populistas finalmente. Exactamente. Entonces, Solo que con otra carpa. exacto. Entonces, cuando yo conocí a María Corina, que también la conocí en ese viaje a Venezuela, yo le dije a María Corina, esto fue en mayo del 2015, dije, salte de la MUD. Es como que tú eres esta fuerza que está agrilletada por un montón de socialistas. Le diste un buen consejo, te hizo caso. Pues yo creo que fuimos muchos los que durante años vimos el valor en ella y la valentía que tiene de decir las cosas como son. ¿Y qué no ha hecho Guaidó que tendría que haber hecho, Gloria? Mira, cosas tan radicales como legalizar las drogas. Es que hasta que este continente no legalice las drogas y se la quite a la criminalidad para que sea un mercado abierto y transparente, ese dinero del narcotráfico va a seguir financiando el terrorismo de todo el Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI. Sí. Debería, sí, cómo no, si quieren aplaudir, no se corte, no se prohíbe. Yo te aplaudo sin necesidad de batir palmas. Ya tú sabes cuál es mi posición respecto de las drogas, ¿no? Sí. De las blandas, de las duras, de las recreativas, de las medicinales. Tu Sí. cuerpo es tu cuerpo.
Tú administras, tú gobiernas tu cuerpo, para bien, para mal. Exacto. Si quieres cuidarlo, si quieres maltratarlo, si quieres cultivarlo como un templo o si quieres intoxicarlo salvajemente. Exacto. Tu cuerpo es tu cuerpo. Bueno, ahora, ¿podemos confiar en Trump para que nos ayude en América Latina? Quiero decir, Trump tiene el deber moral de defender la libertad en aquellos países de nuestra América, Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde está pisoteada. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo creo que los latinoamericanos tenemos una relación de síndrome de Estocolmo con Estados Unidos. Estamos enamorados de nuestro secuestrador y y lo voy a decir así en las palabras que son, como lo dicen coloquialmente, ¿no? Cuando los gringos se meten, ¿por qué se están metiendo los gringos? ¿Quién los viene a llamar aquí? Que se vayan por donde vinieron. Y ya cuando los latinoamericanos están hasta el cuello por las pésimas decisiones que han tomado votando por gobiernos populistas y dictatoriales, ay, por favor que los gringos nos vengan a salvar. Entonces ni siquiera como latinoamericanos nos ponemos de acuerdo en si es o no es deber de los gringos meterse a resolver nuestros problemas. Sí. Lo que sí es verdad es que votamos por gobierno, bueno, yo no, pues, pero la región vota por gobiernos populistas y comunistas y socialistas, y cuando ya están hasta el cuello, no se mudan a Cuba, no se mudan a Nicaragua, tratan de entrar a Estados Unidos. Entonces, para mí es como bien paradójico, porque sí, y yo le escribí una carta a Donald Trump, obviamente sabiendo que nunca le iba a leer, pero dije, voy a dejar por escrito lo que yo considero que debería hacer Trump con América Latina. Lo primero es abrir los mercados. Yo una vez escribí hace muchos años un paper para el Cato y para Georgetown que se llamaba Let them in to keep them out. Déjalos entrar si los quieres fuera. Donde se comprueba que cuando los inmigrantes latinoamericanos podían entrar con facilidad a Estados Unidos, se quedaban un promedio de 5 o 10 años y volvían a sus países, sobre todo México y Centroamérica. Al volver las leyes más estrictas, entonces la gente se queda más tiempo. Ya no regresa. Porque ya no regresa, no se quiere arriesgar. Y lo mismo va con los bienes y servicios. La gente se va de su país no porque no le guste su cultura, sino porque las oportunidades son mayores acá. Entonces, la única manera de persuadirla a quedarse es creando paraísos económicos en nuestros países. Yo no le puedo decir a un guatemalteco, no arriesgues la vida en la bestia, que es ese tren, si no tengo nada para ofrecerle en donde trabajar. Entonces, liberar los mercados, aperturar más las oportunidades comerciales, pero ¿qué hemos visto de Trump? Que se ha portado como un proteccionista. Sí, es más proteccionista que los chinos. Pero, digamos, tú sabes que hace 30 años, exactamente hace 30 años, diciembre del año 89, Bush papá tenía en Ciudad de Panamá a un enemigo, que era un dictador, pero más que un dictador, era un felón. Era un traidor de la CIA y se había convertido en aliado de Pablo Escobar, Manuel Antonio Noriega. Sí. Y el señor Bush papá dijo, pues yo no voy a tolerar a un narcodictador felón en nuestro vecindario, así que vamos y lo derribamos, y fue un éxito. Desde entonces Panamá es una democracia estable, sin fuerzas militares. ¿Se justificaría una operación parecida en Cuba y en Venezuela para libertar a esos pueblos oprimidos? ¿Usar la fuerza militar para entrar y para propiciar el advenimiento de la libertad? La pregunta es, ¿de quién es la opinión que vale para decidir si es justificable? Si la opinión que vale es la de los venezolanos que se están muriendo de hambre y que están arriesgando la vida en la calle, y la de los cubanos que quieren libertad, y ellos eso es lo que quieren, ¿quién soy yo para decir que no? Yo creo que ellos quieren eso. Otra cosa es que no lo digan, porque tienen miedo de las represalias, pero yo sospecho que los venezolanos que no se han podido ir y que se mueren de hambre estarían felices de que vinieran los gringos, como dices tú, a salvarlos. Sí, es muy probable, pero si lo justificamos en base a la víctima, yo estoy de acuerdo. O sea, si es la víctima la que lo pide, me parece genial. El problema es que, como te decía, igual que pasó en Guatemala... Pero Guaidó no lo pide. Guaidó es parte de los que son víctimas y no lo pide. Cuando le preguntan, dice, mejor no vengas. No. Claro, por lo que te digo, porque al final la MUD no está interesada en cambiar de sistema, solo está interesada en ella ser la que gobierna ese sistema podrido. Si la MUD estuviera interesada en cambiar ese sistema, estaría hablando de un libre mercado absoluto, de legalizar las drogas. O sea, ¿cómo acabas tú con una dictadura? Sofocando sus recursos económicos.
Si una dictadura tiene plata y tiene reconocimiento, va a seguir existiendo. Entonces, aquí hay dos cosas. La hipocresía del continente latinoamericano en seguir teniendo a las embajadas de la dictadura chavista en sus países. Ahí hay, en Perú, por ejemplo, se pusieron los pantalones, expulsaron a los chavistas. Nayib Bukele en El Salvador hizo lo mismo, los hondureños también. Yo personalmente he ido con los exiliados venezolanos a Guatemala en la embajada a pedir que la saquen. O sea, porque una dictadura que está reconocida es una hipocresía, claro, son focos, son nidos de espías. Pero no alcanzo a comprender con nitidez tu postura, no la de la víctima, tu postura, tu mirada. Si Trump te llama y te pregunta, Gloria, tú eres una mujer muy inteligente, tienes millones de personas que te siguen en América, uso la fuerza militar para liberar a Cuba. Con Cuba, Estados Unidos tiene una deuda de 60 años. Cada año los cubanos esperan que Estados Unidos haga algo por ellos. ¿Uso la fuerza militar o no la uso? ¿Qué le aconsejarías tú? Más que, ok, usted entra, tira los bombazos y después ¿qué? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Y después qué? ¿Y después Panamá? Entonces no me parece. ¿Por qué no? Porque Panamá es una democracia estable, pero también es la lavandería de América Latina. Entonces, pero el problema... Panamá, los gringos entraron un ratito, se hicieron elecciones, ganó un señor limpiamente, se decapitaron a las fuerzas militares corruptas, que habría que hacerlo en Venezuela, no más militares, que es un partido político, y los gringos se fueron. Sí, pero es que lo veo como un cáncer que hace metástasis si tú, aparte de la invasión militar, no haces lo que hay que hacer a largo plazo. Es decir, ok, supongamos que los gringos entran a Venezuela y la toman militarmente. Tenemos el riesgo de que nos pase un Irak. Es decir, que si no hay un plan de cómo se va a reconstruir Venezuela y un plan concreto con políticas públicas concretas, tipo las que yo di para Guatemala, por ejemplo. Pero si tú le dices eso a Trump, eso es un no. Bueno, pues no. Entonces mejor no, porque hacerlo urgente, disfrazado de importante, nunca nos ha funcionado en América Latina. Pero él no tiene que gobernar Venezuela los próximos 10 o 20 años. De eso se ocupan los gobiernos legítimamente elegidos de Venezuela. Exacto. Lo que él tiene que hacer es usar una fuerza superior a la de la dictadura para doblegarla. Pero a mí me Esa fuerza solo la tiene la Casa Blanca. ¿Quién más la tiene? Pero ¿sabes cómo? Bueno, piénsalo así, con Cuba. ¿Cuánta gente se quejaba de Batista? Mi tía abuela, de hecho, se volvió miliciana comunista porque ella sentía esta culpabilidad de que por qué su familia sí tenía y el resto de cubanos no. Y Batista era un dictador y la urgencia de sacar a Batista llevó a un dictador 3 veces peor. Y cuando analizamos la historia de América Latina, siempre estamos en lo urgente. ¿Urge sacar a Maduro? Sí, me parece que es urgente. Y yo tampoco me negaría a que haya una invasión militar. Pero ¿qué vamos a hacer después? A mí me frustra que en este continente nunca se piense en qué se va a hacer después. Y por eso los países son pendulares. Los que salen del socialismo entran a extremas derechas mediocres, mercantilistas, que privilegian oligopolios. Luego la gente pobre se enoja. Volvemos otra vez a la izquierda. Y cuando ves esa historia que se repite, es como cuando uno ve a alguien que no quiere salir de su círculo de malas decisiones. Eso es un problema posterior, Gloria. Sí. En Venezuela hay un genocidio. Cuando hay un genocidio, hay el deber moral urgente de interrumpirlo. Ok, y para esas medidas, yo lo que propongo es cortarle los lazos diplomáticos a todos los chavistas parasitando en el resto de países de América Latina. Segundo, hacer una bienvenida de emergencia a todos los exiliados venezolanos. Por ejemplo, es una vergüenza que en mi país el expresidente Jimmy Morales le puso visas a los venezolanos para entrar. Y al mismo tiempo tiene a la embajada chavista en mi país. Eso me parece vergonzoso y cruel. Contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. En un solo punto discrepamos tan amigablemente, porque nos vamos a querer siempre. Y es que yo creo que hay ocasiones en que este país, que es el faro de la libertad, tiene que usar la fuerza para salvaguardar la libertad. La libertad tiene un precio. A veces hay que usar la fuerza. Si no la usas, los enemigos de la libertad, que son muy insidiosos, prevalecen. Bueno, hagamos un pacto. Si tú logras convencer a Trump de la invasión militar, yo me encargo de hacer un plan tipo la perestroika y el glasnost para que las dos cosas pasen. Yo lo firmo ahora, ese pacto. El problema es hacerlo firmar a Trump. Exacto. Esa es la firma que nos falta. Esa es la firma que nos falta. Puede que, es muy improbable, pero puede que en medio año, si él ve que la reelección está en peligro,
y para capturar el voto hispano se decida hacer algo, no una invasión con 20 o 30 mil hombres en tierra, pero alguna escaramuza militar. Bueno, qué placer conversar esta noche con la brillante pensadora, libertaria, escritora y periodista Gloria Álvarez, que ha publicado algunos libros que son verdadera sensación de ventas, ¿no? ¿Cuáles son los dos últimos, querida Gloria? Escribí uno que se llama Cómo hablar con un progre, donde me disfracé del Che Guevara, pero para darle un twist a esa imagen. Y entonces escribí otra segunda parte que es Cómo hablar con un conservador. Porque como los libertarios te decía, ¿no? Le pisamos los callos tanto al movimiento conservador, que creo que es donde la derecha ha fallado mucho. No quieren hablar de liberar las drogas, no quieren hablar de la libertad sexual, no quieren hablar de la importancia de cuidar el medio ambiente. Y no, yo no estoy hablando de que el Estado se encargue de esas cosas, solo de que el mercado lo haga. Claro. Pierden mucha juventud. Entonces escribí ese libro de cómo hablar con un conservador y el del progre, pues hablando un poco de estos socialistas con iPhone, ¿no? Sí. Con iPhone y con la gorrita Nike y la camiseta Adidas, etcétera. Sí. Veo que te interesa el tema de las drogas. Saludo esa curiosidad tuya. Yo también estoy a favor de la absoluta libertad en el negocio de las drogas, ¿no? Ahora, yo en mi primera juventud, te estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Fumaba marihuana y aspiraba cocaína. No me arrepiento ni un segundo, pero ya esos hábitos los he dejado. ¿Tú, a ti te han interesado las drogas también para consumirlas o solo para defenderlas ardorosamente como pensador? No, yo consumo tabaco, consumo alcohol, he consumido marihuana. ¿Puedo decir eso en Estados Unidos? No me por supuesto, por supuesto. Esa es, por ejemplo, una de las cosas que yo no entiendo. O sea, ¿por qué al consumidor, yo, por ejemplo, cuando miraba a Whitney Houston decir, oh, I did crack, y no van tras ella, ¿por qué siempre los latinoamericanos, los productores, son los que sufren las consecuencias de que las drogas sean ilegales, pero los consumidores pueden decirlo abiertamente? Entonces, hay algo malo en el mercado, pero más que el tema del consumo personal, porque al final la gente va a consumir. Yo nunca he consumido cocaína, por ejemplo. Haces bien. No porque sea, gracias. Toda la gente que me conoce me dice, Glorita, no lo pruebe. Te adoramos, pero el día que pruebes esa droga, adiós, mamadita, porque te van. Y nunca la he probado por eso, pero lo que voy es, yo no creo que la gente pruebe o deje de probar cosas por su legalidad o no legalidad, sino ya es una cosa de tú conocerte personalmente. No hay relación causa-efecto. Y si la hubiera, es que lo prohibido tiene el morbo adicional de seducir. Exacto, pero mi énfasis en la legalización de las drogas es porque, por lo que he estudiado y he analizado, definitivamente no vamos a acabar ni con la corrupción, de la que tanto nos quejamos de nuestros gobiernos latinos, ni con el socialismo criminal, ni mucho menos con la violencia, las matanzas y los narcoestados en los que vivimos. O sea, el querer seguir ignorando ese gran elefante que desde México y Colombia se fue perpetuando, sobre todo las FARC, o sea, una guerrilla marxista y cártel de narcotráfico. O sea, solo en América Latina creamos esas ensaladas ideológicas, ¿no? Y luego en México, cárteles que quien ha visto cualquier serie de narcos saben que son los verdaderos dueños de la política. Entonces, tienen más poder que el gobierno. Claro, entonces cuando yo escucho a la derecha latinoamericana decir, ay, vamos a ser menos corruptos, sin tocar ese tema. Yo no digo que yo tenga todas las soluciones. Por ejemplo, una de las cosas que me intriga es, ok, cuando legalicemos las drogas y ya sea un mercado y ya no sea un crimen, ¿qué hacemos para perseguir a los líderes de los cárteles que han matado, extorsionado, violado sexualmente, asesinado, secuestrado? Una vez lo hablé con un abogado. Hay ciertos delitos de lesa humanidad que no prescriben. Exacto. Y ¿tendremos en América Latina los aparatos judiciales para ir tras ellos? Improbable. Improbable. Pero mi punto es, tenemos que hablarlo. O sea, deberíamos de tener más foros porque esta guerra contra las drogas no la vamos a ganar. No la vamos a ganar policialmente. ¿Has ido a Ámsterdam? ¿Has ido a Montevideo? Sí. Sí. Es una gran experiencia, es muy educativa, porque tú vas a Montevideo y entras a una tiendita y puedes comprar cannabis y no está todo el mundo fumando marihuana en Montevideo. No es así, no es así. Y este tema, o el tema de la sexualidad, de la defensa de la libertad sexual, que yo también, por supuesto, saludo y celebro,
¿no te trae problemas familiares? Digamos, tus papás, tu familia, ¿todos son tan libertarios como tú? Fíjate que es bien interesante. Mi papá fue criado como un católico en el Liceo Marista, muy religioso, y cuando yo empecé a estudiar historia en la universidad y me doy cuenta de cómo empieza la Iglesia Católica y empezás a ver pues que realmente fue una artimaña populista del Imperio Romano para seguir en el poder y cómo luego la conquista española, etcétera, y vámonos para allá. Yo llego con mi papá y le digo, papá, lo siento muchísimo, pero yo no vuelvo a ir a misa. Ya no eres católica. Ajá, ya no soy católica, eso lo hizo a los 22 años y mi papá, pero Gloria, porque en mi casa se iba todos los domingos a misa. Yo fui a colegio católico, fui al Opus Dei, o sea, me he leído el catequesis. ¿Fuiste al Opus Dei? Sí, fui a colegio del Opus Dei también, o sea, y cuando, primero fue eso, me molestó pertenecer a una institución que había asesinado científicos, mujeres, gente por defender sus libertades sexuales. Y yo sé que los católicos te dicen, bueno, pero el que peca y reza empata. Es decir, por cada 4 curas pederastas, si hay 8 monjitas curando leprosos, se mantiene la cosa y la iglesia siempre gana. Para mí no es así. No, para mí tampoco. O sea, entonces dije, ya no puedo pertenecer a esto. Y eventualmente mi papá se quedó tan conflictuado de esta decisión mía que él se metió a investigar. Y hoy por hoy es más antirreligioso que yo. ¡Ah, caramba! Sí, mi mamá al revés. Mi mamá cuando yo era chiquita no era tan religiosa. Y como que en estos años se ha vuelto más. Pero mira, nunca ha sido tema. Y ella me respeta y me quiere como yo soy. Me alegro, y yo como igual. como debe ser, por supuesto. Sí. Todas las religiones son profundamente antiliberales, todas, ¿no? Todas las religiones son totalitarias. Ahora, ¿tú crees en Dios? ¿O eres agnóstica o atea? A mí me gusta llamarme atea, es decir, sin Dios, porque cuando tú dices soy agnóstico, la gente dice, ah, bueno, entonces en algún Dios creerá o en algún ente. Sí. Y casi siempre a ese ente le ponen características psicológicas humanas. Sí. Entonces, yo no sé cuál es la explicación del universo, yo no sé cuál es el origen de la vida, yo no tengo ni idea, pero como no tengo ni idea, estoy segura que todas las explicaciones que se te han tratado de dar tampoco. Entonces a mí me gusta leer mucho a Carl Sagan, a Steven Pinker, leer de neurociencia, del origen del universo. No pretendo ni siquiera estar cerca de entender por qué la vida es como es o por qué desde que nacemos queremos seguir vivos, ¿no? Y todas las especies hacen lo mismo. No lo sé. Y que vivimos por un propósito, sí. Y es maravilloso también, pero creo que a mucha gente se le roba esta vida por prometerle otra que quién sabe si existe. No dejes que te la roben a ti. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Eres muy Jaime. brillante y muy encantadora. Gracias. Un gran aplauso para ella. Gracias.